Estas son las tablas entonces que vamos a utilizar. Les comentaba, la tabla A4 representa propiedades de agua saturada, para vapor de agua más líquido saturado. La A4 digamos que está representando propiedades del agua en esta línea roja. Todos los puntos de temperatura y presión donde el agua existe en coexistencia de volumen más líquido. Bueno, es importante saber que el agua no siempre hierve o no siempre cambia de fase a 100 grados centígrados. Eso depende de la presión. Si yo bajo la presión, por ejemplo, a este valor, en el punto B la presión es de 17.5 milímetros de mercurio, que son como 0.12, 0.13 atmósferas. El agua puede hervir a 20 grados centígrados, a una presión muy baja y a una temperatura baja. Entonces la A4 resume todas las cantidades para agua saturada. El punto típico, bueno, es el de 100 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Yo tengo aquí en la primera columna del eje superior la temperatura, y la presión se reporta en unidades del sistema internacional, en kilopascales. El primer dato es el punto triple del agua, 0.01 grados centígrados con 0.61 kilopascales. Estoy aquí, ¿no? Este es el punto triple. Aproximadamente 0.0098, el libro de Cengel lo redondea a 0.01 grados Celsius. Y una presión de 4.58 milímetros de mercurio. Ese dato se reporta pero en kilopascales. En kilopascales equivale a 0.6117. Las tablas tienen el punto triple del agua como referencia. ¿Por qué? Recordemos que las propiedades que reporta, principalmente volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, la mayoría de estas son funciones de estado. Por ejemplo, como tal, la entalpía es una función de estado, la energía interna también, y no puedo hablar de un valor de energía interna absoluto, sino que un cambio de energía interna, un delta U. Para poder tabular los valores, las tablas del libro de Cengel toman como referencia el punto triple. Al punto triple del agua le asignan un valor de 0 en energía interna. Y a partir de ahí se calculan cambios, ¿no? Por ejemplo, si yo requiero saber el cambio de energía interna a 10 grados centígrados, bueno, las tablas calculan el cambio de energía interna desde el punto de referencia, que es 0, hasta el punto de 10 grados centígrados, y yo lo podría leer aquí. Todos los valores de energía interna se reportan en kilojoules por kilogramo. Eso se llama punto de referencia. De modo tal que fija los valores para energía interna en 0 en el punto de referencia. Entonces, la primera columna reporta todos estos puntos, desde el punto triple hasta el punto crítico, debería de ser. Esa es la tabla A4. Yo aquí puedo leer, no sé, fijar un valor, ¿no? A 10 grados centígrados. La presión de saturación es 1.2281. Aquí se reporta el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado. Este es líquido, este es vapor. Se reporta energía interna a 10 grados centígrados, por ejemplo, del líquido saturado, del vapor saturado. La propiedad del libro de Cengel que le llama evaporación es la resta de la energía interna del vapor saturado, UG, para Cengel G es vapor saturado, menos líquido saturado, que le llama F, por fluido y gas, aunque realmente el vapor no es lo mismo que el gas, ya vimos, pero esa es la notación que usa el libro de Cengel. Y aquí reporta las propiedades del estado de saturación, tanto para entalpía, energía interna, entropía y volumen específico. Entonces, esta primera tabla A4 representa todos los puntos del diagrama de fases, desde el punto triple del agua hasta el punto crítico acá arriba.
Y bueno, aquí va en incrementos de temperaturas. También lo presenta en incrementos de presiones. Aquí, por ejemplo, continúa la tabla A4, llega aproximadamente hasta... Observen que el último valor de la tabla A4 es 373.95. Ese debería de ser aproximadamente el punto crítico del agua. La temperatura crítica son 374.3. Más o menos. Esto por el cambio de bibliografía. El diagrama de fases que les estoy mostrando es del libro de Felder, de Principios Elementales de los Procesos Químicos. Pero entonces la tabla A4 representa toda esta línea. Toda esta desde el punto triple del agua hasta el punto crítico del agua. La presión es 218.3 atmósferas. Y acá se reporta como 22.000 kilopascales. Hay que dividir este 22.000 entre 101.325 y nos da el valor en atmósferas. Pero bueno, esa es la tabla A4. La tabla siguiente, que es la A5, es exactamente el mismo rango, pero ahora con presiones. Ahora con incrementos en presiones medidas en kilopascales. Sigo estando analizando esta línea de saturación, pero en presiones. Ahora en incrementos de presiones acá en el eje Y para saber su correspondiente valor de temperatura. Y se reporta exactamente lo mismo, se reporta volumen específico tanto del líquido saturado como vapor saturado, se reporta energía interna, entalpía, entropía. Esa es la tabla A5. La siguiente tabla es la A6. Aquí todavía se acaba la A5. La A6 es esta. Ahora se reportan valores de propiedades del agua como vapor sobrecalentado. Es decir, en esta zona, en el diagrama de fases, toda la línea o todos los puntos de temperatura y presión que están debajo de la línea de saturación, donde tengo vapor. En este caso, por ejemplo, bueno, sería cualquier valor, condiciones de temperatura y presión, ya sea que yo tenga un valor de presión más bajo que la de saturación, yo me movería hacia aquí abajo, o un valor de temperatura más alto que el de saturación. Aquí esté mayor y aquí es presión menor, ¿no? A presiones menores el vapor existe como vapor sobrecalentado, es decir, presiones debajo de la presión de saturación, y a temperaturas mayores de la temperatura de saturación el vapor existe como vapor sobrecalentado. Entonces la tabla A6 representa esos valores, igual para una presión fija. Por ejemplo, pensemos en el punto D, ¿no? El típico de 100 grados centígrados y una atmósfera. La presión en el punto D es de una atmósfera. Si la quiero escribir en kilopascales, son 101.325 kilopascales o .101 megapascales. Les digo eso porque la tabla de vapor sobrecalentado se reporta en megapascales. Entonces yo tendría que buscar el bloque, por ejemplo aquí, ¿no? Aproximadamente .101.325 megapascales es una atmósfera. El valor exacto no está. Más adelante vamos a ver que se requiere interpolar. Noten que de punto 1 se pasa a punto 2. Pero lo puedo aproximar más o menos. Entonces la temperatura de saturación de la tabla 6 para la presión de .1 megapascales se pone aquí entre paréntesis, que es más o menos 100, ¿no? Está bajito de 100 porque la presión está bajito de una atmósfera. Entonces la idea sería, si yo requiero saber, por ejemplo, las propiedades del vapor a 130 grados centígrados, esto es vapor sobrecalentado, estoy hablando del punto E. Yo vengo a la tabla A6, fijo la temperatura
Aquí la temperatura está a la izquierda de la tabla en la primera columna. Y aquí está entre 100 y 150, ¿no? Yo tendría que realizar una operación matemática que se llama interpolar. Eso lo vamos a ver. Por ahora solo les digo que, bueno, las propiedades de vapor sobrecalentado a 130 grados centígrados estarían entre estas dos. Vamos a ir viendo cómo se usan estas propiedades y particularmente cómo se interpola. Por ahora estamos relacionando a qué zona del diagrama de fases yo me estoy refiriendo cuando estoy hablando de las propiedades del vapor o del líquido relacionadas con la tabla del libro de Cengel. Todo esto que les acabo de mencionar yo lo condensé en esta figura. Me parece un poco más intuitiva de entender que el diagrama de fases. Básicamente estoy representando la información que está en el diagrama de fases, pero de una forma un poco más entendible. Analicemos, por ejemplo, la primera fase. Nos vamos a centrar principalmente en las fases líquida y vapor. Entonces, bueno, la idea de esa figura que les estoy mostrando es determinar en qué fase se encuentra una muestra de agua pura, digamos, si yo sé solamente sus propiedades, su presión y temperatura, o sus condiciones. Yo sé que el líquido es la fase que se encuentra a una presión mayor que la de saturación, ¿no? Todas las presiones que caen en esta línea son de saturación. El líquido se encuentra a una presión mayor que la de saturación y el vapor se encuentra a una presión menor que la de saturación. Pasa lo mismo con la fase vapor, pero en el sentido opuesto. Es decir, si aquí yo tengo temperatura de saturación, una temperatura mayor que la de saturación cae en la zona vapor. Una temperatura menor que la de saturación cae en la zona líquida. Entonces esas escalas yo las coloqué acá arriba, temperatura y presión. La flecha de en medio, que es esta color beige, va a representar aquí la temperatura de saturación, a la cual le corresponde una presión de saturación. Ya vimos que en la tabla A4 y A5 yo puedo saber una u otra. Si yo sé temperatura, puedo leer presión o viceversa. Entonces sería identificar las presiones de saturación y temperaturas de saturación y comparar con las del sistema. Si la temperatura del sistema está debajo de la temperatura de saturación, yo estoy en la fase líquido comprimido o líquido subenfriado, que de acuerdo al diagrama estaría acá, ¿no? A temperatura más alta yo caigo en la fase vapor, a temperatura más baja yo caigo en la fase líquido. Entonces a temperatura más alta, mayor a la de saturación, yo caigo en la fase vapor sobrecalentado. Funciona igual que con la presión. Si me centro en la línea de abajo, este punto es la presión de saturación. Si el sistema tiene una presión mayor que la de saturación, caigo en la fase líquida. Si el sistema tiene una presión menor que la de saturación, caigo en la fase vapor. Estoy representando esta zona. Si en este punto yo tengo presión y temperatura de saturación, presiones debajo de la de saturación generan fase vapor, presiones encima de la de saturación generan fase líquida. Entonces con esta pequeña imagen nos permite detectar en qué fase se encuentra. Si yo requiriera un cambio de fase, por ejemplo moverme de líquido a vapor, lo puedo hacer ya sea aumentando temperatura o disminuyendo presión. Y se hace de manera gradual, como habíamos visto. El líquido llega a sus condiciones de temperatura y presión de saturación, se convierte en líquido saturado y en el cambio de fase ocurre de manera gradual. Gradualmente y literalmente molécula a molécula del líquido se va convirtiendo en vapor. Aquí estaría adicionando calor latente
hasta que va aumentando la cantidad de vapor, se va agotando el líquido. Cuando se acaba el cambio de fase, este volumen de líquido saturado se ha convertido completamente en vapor saturado. Entonces aquí termina el cambio de fase, que comentamos ocurre a presión y temperatura constantes correspondientes a las de saturación, ya que el vapor se convierte completamente en saturado. Si seguimos adicionando calor, aumentando temperatura, se va a ir convirtiendo en vapor sobrecalentado. Esto lo puedo hacer por adición de calor, aumentando temperatura, o lo puedo hacer por disminución de presión. Entonces esta figura la vamos a estar usando en los primeros problemas para identificar la fase en la cual se encuentra una sustancia. Saber qué fase se encuentra me sirve para saber a qué tabla voy a recurrir para leer las propiedades. Entonces así se relaciona el diagrama de fases con los estados de saturación. Vamos a estar usando esta figura.